Quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 25. Vamos a leer a partir del versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y el Salmo 145, versículo 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Versículo 13. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Es mi intención estudiar con ustedes el atributo de la bondad de Dios. La bondad de Dios. Hemos estado considerando los atributos divinos, hemos estado viendo la información bíblica acerca de quién es nuestro Dios. Y ya hemos visto diversos tipos de atributos. Hemos visto atributos que tienen que ver con su mente. Él es omnisciente, Él todo lo sabe, con su naturaleza, Él es eterno. Hemos visto atributos que tienen que ver con sus emociones. Hemos estudiado su ira, hemos estudiado su amor. Hemos estudiado algunos atributos ya que empiezan a hablar de su carácter moral, y por eso estudiamos su santidad. Y estudiamos la santidad de Dios en un par de estudios. Pues parte de lo que es su carácter moral es el atributo de la bondad de Dios. Yo les había dicho cuando estudiábamos el amor de Dios que el amor de Dios, estudiarlo, es difícil de clasificarlo de una manera que encaje y cuadre todo. Porque veíamos que eso es un atributo que habla ciertamente de sus emociones. Él tiene un amor que con emoción ama. Y al mismo tiempo vemos ese amor de principio, como Dios tiene el deseo de hacer bien, aún hacia sus enemigos, hacia aquellos que Él mismo aborrece. Él también tiene disposición de hacerles bien, y ese es su amor. También estudiábamos la paciencia de Dios, y la paciencia de Dios la podemos clasificar dentro del atributo de la bondad de Dios. Pero dado que estudiábamos de manera separada el atributo de la ira de Dios, veíamos la relación directa que hay entre su ira y su paciencia. Él se aira, está airado contra el impío todos los días, sin embargo no es como los hombres. Él controla la manifestación de su ira para mostrar piedad y dar lugar al arrepentimiento a los hombres. Pero de manera más particular quisiera concentrarme a ver el atributo de la bondad de Dios, que en realidad abarca otros atributos, pero que vamos a dedicar este solo estudio para contemplar esto. Pudiéramos hacer un estudio muy particular para hablar simplemente de la misericordia de Dios. Pero eso es parte de su bondad también, así como su amor, así como su paciencia, su compasión. Pudiéramos apartar un estudio para hablar de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios también es una manifestación de su bondad. La bondad de Dios abarca mucho, es lo que les quiero decir. Vamos a estudiarlo de una manera general, pero ver la gracia, ver la misericordia, ver la paciencia, ver el amor, todos son manifestaciones de esa buena disposición que Dios tiene para con los hombres. El diablo está muy interesado. El diablo está muy interesado en que nosotros no tengamos el concepto de Dios y de su bondad fijo en nuestro corazón. Lo hizo en el huerto del Edén. Dios es bueno, con que Dios nos ha dicho, y puso pensamientos de dudas, sembró pensamientos de dudas en Eva. Y precisamente en el área de su bondad, Él quiere
que los hombres dudemos de la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Y si lo hizo en el huerto del Edén, cuando ellos no tenían pecado, ¿cuánto más no nos va a tentar ahora que vivimos en un mundo caído y tenemos corrupción en nuestros corazones? Y que pudiéramos tender a pensar que merecemos lo mejor, a traernos pensamientos de dudas acerca de la bondad de Dios. Si vivimos en un tiempo donde debemos estar apertrechados con la doctrina de la bondad de Dios para poder luchar contra los embates y los ataques del maligno. Dios es bueno. Veamos en primer lugar ciertas enseñanzas acerca del concepto de la bondad de Dios. Y aquí estoy siguiendo de cerca las enseñanzas del pastor Greg Nichols sobre este tema, que hace un estudio bien amplio de los términos que la Biblia utiliza para describir la bondad de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Imagínense hacer un estudio de todos los términos que hablan de la misericordia, de la bondad, del amor, de la paciencia, completo en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, todas las palabras griegas que mencionan estos términos y llegar a una conclusión al respecto. Pero en términos generales, podemos nosotros decir que la bondad de Dios se refiere a la disposición que Él tiene hacia aquello que es moralmente bueno. Eso es en un sentido. De manera como nosotros normalmente lo utilizamos, es esa disposición de gracia a mostrar beneficio y bondad, a hacer bien. La Escritura presenta esa benevolencia de Dios, la disposición de Dios querer hacer bien como el centro o el meollo de ese atributo de la bondad de Dios que abarca la misericordia, la gracia, la paciencia, etcétera. Pero es esa disposición a hacer bien, la benevolencia, bien. Un texto como Hechos, capítulo 14, versículo 17, es un texto que nos habla de esta bondad en el Nuevo Testamento. Hechos 14, versículo 17. Podemos leer a partir del versículo 16. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios muestra su bondad y en este contexto, de manera muy particular, está hablando del sustento diario que Dios nos da para sostenernos físicamente. Y da ese ejemplo de la bondad de Dios. Imagínense lo que es aplicar el concepto de la bondad de Dios a los bienes espirituales que Dios nos da. Amplía todavía este concepto muchísimo más, pero no podemos dejar de ver la bondad de Dios manifestada en esos elementos diarios, como aún la lluvia del cielo y los tiempos fructíferos. Eso es una manifestación de la bondad de Dios. Y llama mi atención cuando dice llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Toda alegría es un regalo que Dios nos da de su misericordia, en su bondad. ¿No tenemos nosotros que estar alegres? No merecemos estar alegres. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo para decir que merecemos alegría? Dice ese texto explícitamente que la alegría es un regalo de la bondad de Dios. Dios es bueno y nos participa esas bendiciones a nosotros. La bondad de Dios, por tanto, es esa disposición, ese compromiso de Dios a hacer bien. El diccionario de Webster define disposición, porque digo que Dios tiene una disposición a hacer bien, define disposición como una inclinación prevaleciente. Dios está inclinado prevalecientemente a hacer bien. Tiene la tendencia a hacer algo de una manera, eso es una disposición. Y en Dios la disposición es a hacer bien, es una disposición en su naturaleza. Sin pecado completamente, sin compartir la naturaleza del pecado, sin manchar su santidad, Él está comprometido a hacer bien a la humanidad y al mundo en general. Él abundantemente da muestras de su amor.
Manifiesta así, pues, su misericordia, su gracia, su buena voluntad, un término que la Biblia usa, su filantropía. Eso es una palabra griega que utiliza el Nuevo Testamento. Y Dios es el filántropo número uno. Dios es el que más ama a los hombres. Hay hombres que se conocen por ser filántropos, pues Dios es el verdadero filántropo, el que ama a los hombres de una manera real. Podemos mencionar su paciencia, cómo Él pasa por alto los pecados de tantos, aún como menciona este contexto, para dar lugar al arrepentimiento. Dios es misericordioso, Dios es bueno. Y hay varios aspectos que uno debe considerar a la hora de estudiar este concepto de la bondad de Dios. Hay un fundamento, el fundamento en este concepto de la bondad de Dios es el hecho de que Dios es moralmente bueno, ama lo que es moralmente bueno. Ustedes recordarán el texto cuando el encuentro del joven rico con el Señor. Ustedes recuerdan que le dijo, maestro bueno. ¿Qué le dijo el Señor? Solamente hay uno solo bueno, es Dios. Uno bueno. Solamente hay uno que realmente está perfecta y moralmente identificado con el bien. Solo hay alguien, uno, que se puede llamar que es bueno 100%. Y ese es Dios. Ese es el fundamento de la bondad de Dios, de esa misericordia, de esa gracia. Es que Él es moralmente perfecto. Por eso Él es el bien. La Biblia dice que Él es un bienhechor y hace bien. ¿Por qué? Por el fundamento de que Él es bueno. Salmo 119, versículo 68. Salmo 119, versículo 68. Nos enseña esto. Dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Pero qué dice? No solo que es bienhechor, sino que Él es bueno. Para Él hacer bien, tiene que tener su naturaleza de bondad. Y porque Él es la personificación de la bondad, Él hace bien. Y ahí uno pudiera citar textos de las Escrituras como aquello de que el árbol se conoce por sus frutos. Y el árbol bueno va a dar frutos buenos. ¿Cuánto más no se va a aplicar eso a Dios? Si Él es la personificación del bien en sí, si Él es el bien, Él va a hacer lo bueno. Y Él va a compartir el bien, va a tener buena disposición. Pero ese es el fundamento. Podemos ver también la esencia de esa bondad que Él manifiesta hacia los hombres, o los elementos de lo cual ya yo he mencionado, lo que es su misericordia, su gracia, su paciencia, etcétera. Son los elementos de esta bondad. Vemos, si el fundamento es esto que yo les he mencionado, nosotros podemos mencionar entonces la esencia de esta bondad, como ese su compromiso de hacer aquello que es bueno para con los demás. Dios está interesado en el bienestar de los demás, en la felicidad de los demás, en darles aquello que es útil. Cualquier cosa que Dios nos da que nos sea útil es un regalo de su bondad. La esencia de su bondad, Él es bueno, la esencia de esa bondad es que Él da lo que es útil, que Él da lo que es bondadoso, que Él da lo que es para nuestra salud, que Él da lo que es para nuestro bienestar, que Él da lo que es para nuestra felicidad. En una esencia, Él es la bondad personificada. La manifestación de esta bondad es que Él quiere la alegría nuestra. Eso es lo que Él desea. Darnos aquello que que conduce a nuestro amor, a nuestra felicidad, a nuestro deleite, a nuestra paz, a nuestro contentamiento. Y Él es generoso, tiene una actitud de generosidad en su disposición, de que Él no es un mercenario que nos da las cosas para que nosotros se las devolvamos. No, Él tiene una actitud de generosidad. El generoso es una persona que da sin esperar que le devuelvan. Pues Dios es generoso, abundantemente nos da, y no es simplemente porque está esperando que le demos. Es que Él se deleita, disfruta, se goza en compartir de lo que es suyo con los hombres. ¿Cuáles son los elementos de esta bondad?
Bueno, pues nosotros tenemos el elemento de su misericordia, el elemento de su gracia, el elemento de su paciencia. Podemos ver ejemplos en este sentido. Vayamos a Jeremías capítulo 31, versículo 3. Para probar nuestro punto. Estamos simplemente viendo el concepto de bondad. El concepto de bondad. Estamos viendo cuál es ese fundamento de su bondad, la esencia misma, cómo se manifiesta y los elementos que la componen. Y la Biblia lo habla de esa manera. En Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué se relaciona allí? El amor y misericordia. Amor y misericordia. Es como si fuera parte del mismo paquete. Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Este es el contexto en el que Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le respondió, dice, yo haré pasar, ¿qué dice? Todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Noten, Moisés dice, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dice, ningún hombre puede ver mi rostro y vivir. Ahora, yo voy a hacer pasar todo mi bien. Lo que está diciendo, yo voy a hacer pasar mi bondad delante de ti. Vamos a ver el cumplimiento. Capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, que dice, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Qué es eso? Su bondad. Ese es mi bien. Mi bien es esa actitud de misericordia, de compasión. Es yo ser tardo para la ira, es ser piadoso. Ese es nuestro Dios. El perdón de nuestros pecados es un fruto de su bondad. Qué bueno es ver que cuando Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, lo que le muestre es su bondad. Dios pudo haber escogido otros atributos de sus atributos y haberlos desplegado delante de Moisés allí. Moisés se hubiera quedado absorto de ver a Dios que es un fuego consumidor. Moisés pudo haberse visto allí solamente la santidad de Dios, como pasó con Isaías. Pero lo que él vio cuando le pidió a Dios que le mostrara su gloria es la bondad, el bien de Dios, sus buenas intenciones, su paciencia. Ese soy yo, Moisés. Ese es el Dios que te va a guiar y va a liberar a tu pueblo de la esclavitud en Egipto. Qué bueno es ver eso. Qué bueno es ver eso. Mateo capítulo 5, el texto que leíamos en esta mañana. Mateo capítulo 5. Versículos 45 en adelante. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, ¿qué está hablando de aquí? ¿De qué atributo de Dios? Su amor, eso es parte de su bondad. Versículo 47 dice, saludáis a vuestros hermanos solamente que hacéis de más, ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuáles son los elementos que componen entonces su bondad? Está su misericordia, está su compasión, está su longanimidad. Por ver otro ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
Pero todo es parte de lo mismo, del mismo atributo de Dios. Benignidad, paciencia, longanimidad. Todo eso es parte de su bondad. Todas esas son manifestaciones de su bondad. De manera que cuando veamos en las Escrituras estos términos, la gracia de Dios, estudiemos la gracia de Dios, eso es parte de su bondad. Si vamos a la misericordia, eso es parte de su bondad. Si vamos a sus piedades, eso es parte de su bondad, su paciencia, etcétera. Y de manera específica hay textos que hablan de su bondad como bondad en sí mismo. ¿Cuántos versículos entonces hablan acerca de este atributo de Dios? ¿Cuántos versículos hablan de este atributo de Dios? Dios ciertamente quiere que sepamos que Él es bueno. Si vamos al Antiguo Testamento, sobreabunda el término misericordia de una manera pasmosa. El Antiguo Testamento está lleno de la misericordia de Dios. Lleno de referencias a la misericordia de Dios. Si vamos al Nuevo Testamento, ¿qué palabra abunda allí? La gracia de Dios. La gracia de Dios. De manera que la Biblia está llena, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de su bondad. La Biblia está llena de manifestaciones acerca de su bondad. Dios quiere que sepamos que Él es bueno. Dios quiere que lo sepamos y que lo apliquemos. Eso tiene serias repercusiones en nuestro diario vivir. Hermano, recuerdo, la cifra anda por 825 textos aproximadamente que hacen referencia a la bondad de Dios. Un gran número de pasajes. Un gran número de pasajes simplemente para decirnos, Dios es bueno. Dios es bueno. Para muestras, un botón. El Salmo 136. Salmo 136. $26 veces se habla aquí de la misericordia de Dios. Alabad a Jehová, comienza el Salmo, porque Él es bueno. Una razón para alabar a Dios es su bondad. Alabarle porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Ok, ya me lo dijiste 2 veces, está bien, ok. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Te entendí el mensaje. Sigue. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Y después, cuando llegamos al versículo 26, al punto que se ha dejado ver claramente es que Él es el Dios que hace todo eso porque para siempre es su misericordia. Y por eso hay comida, y por eso Dios nos libra, y por eso Dios nos cuida, por eso Dios nos sana. Porque Dios es un Dios de bondad, de amor, de misericordia, de paciencia, de compasión, de piedades. Esa es su gloria. Esa es su gloria. La creación misma es presentada como una manifestación de su bondad. No me voy a meter en ese punto, porque cuando estudiamos el amor de Dios, estudiamos el amor de Dios de manera particular manifestado en la creación. Dios manifiesta su bondad. La Biblia también abundantemente habla de la gracia de Dios, la buena voluntad de Dios. Juan 1:17. Con destreza en nuestras manos, busquemos varios pasajes en el Nuevo Testamento. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí introduce el tema, la relación entre la gracia de Dios, o la manifestación de su bondad, con la salvación, con las cosas espirituales que Dios nos da. Estudiar solamente el tema de su bondad en relación a la creación es un tema bastante amplio. Para uno detenerse y ver cómo Dios interviene en el mundo, creando el mundo, cuidando el mundo, etcétera. Bastante amplio. Pero si nos metemos en el tema de la salvación y la vida espiritual, ahí sí hay. Ahí sí hay. Y lo que está diciendo es, el regalo más grande de la gracia de Dios es su Hijo Jesucristo.
su Hijo Jesucristo. Un regalo de la gracia de Dios. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Su gracia, una manifestación de su bondad. Un favor que no merecemos. Eso es la manifestación de su gracia. No lo merecemos. Él nos da esos dones. Capítulo 5, versículo 20. La justificación no la merecemos, hermanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado sobreabundó la gracia. Hermanos, yo no lo entiendo. Cuando sobreabunda el pecado, ahí sobreabunda la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es más grande que todos nuestros pecados. Si no fuera así, hermanos, estuviéramos perdidos. Dice que donde sobreabundó el pecado, ahí sobreabundó la gracia. Y por eso es que Dios puede salvar cualquier tipo de pecador. Cualquier tipo de pecador, no importa el pasado que haya tenido. ¿Qué es lo que pasa allí? La manifestación de la bondad de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque Dios es bueno. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? Porque Dios es bueno. Él es bueno, hermano. Bueno, bueno. Repítelo. Para que cuando el diablo venga a susurrarte al oído que Él está actuando mal contigo, le dice, pero ya Dios me dio los más grandes. Ya Dios me dio los más grandes. Ya cualquier cosa puede pasar. Romanos capítulo 15, versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Pablo? Yo puedo ministrar una gracia que Dios me ha dado, por la gracia que me es dada para ser ministro de Jesucristo. Eso es un regalo de Dios, una muestra de su bondad. Como un hombre pecador puede ser un instrumento para ministrar a otras almas. Eso es un regalo de la gracia de Dios. Segunda a los Corintios 12:9. Segunda a los Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, la gracia de Dios es suficiente. Y Él nos la da. Bástate. Ya te di mi gracia. Que te sea eso suficiente. Dios nos dio lo que no merecemos. El texto de Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Eso no es de nosotros. Y es para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, lo quiso hacer así, porque Él es bueno. ¿Cuál es una de las frases que se repiten en el Nuevo Testamento continuamente en las epístolas? Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz. Necesitamos de la gracia de Dios y Él nos la da. Santiago 4:6, Dios resiste al orgulloso, mas da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Entonces, venimos al Evangelio por la gracia de Dios, nos mantenemos el Evangelio por la gracia de Dios y llegaremos a la presencia de Dios por la gracia de Dios. Por la bondad de Dios es que estamos aquí, hermanos. Y es que vamos para el cielo. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Y uno de los elementos que se enfatiza al hablar de la bondad de Dios en las Escrituras es cómo Dios ciertamente es alcanzable por nosotros. El trono al cual nos acercamos en oración es llamado el trono de la gracia. Es el trono de su bondad. En otras palabras, por su bondad es que nosotros podemos orarle a Dios y Él nos oye y Él nos responde. El conocer la doctrina de la bondad de Dios es una invitación a que le oremos. Ustedes recuerdan la enseñanza de Cristo acerca de la oración cuando dice, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nos dará vuestro Padre Celestial que está en los cielos? En otras palabras, ustedes son malos y miren lo que hacen. Pídeme a mí que yo soy el bueno para que ustedes vean. La doctrina de la bondad de Dios debe acercarnos al trono de Dios en oración.
Porque Él es bueno y nos lo deja saber, quiere que lo sepamos, para que le oremos, para Él darnos más de su gracia. El trono de gracia para seguir dispensando más gracia en respuesta a las oraciones de su pueblo. El mismo apóstol Pedro, a cristianos en momentos de necesidad y aflicción, él les dice, ustedes depositen todas vuestras cargas, ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es su bondad. Porque Él va a responder, Él va a asistir conforme a vuestras necesidades. La compasión de Dios, la compasión y la misericordia de Dios, y la gracia de Dios. Y me estoy deteniendo simplemente en algunos aspectos, porque como les había dicho, hemos estudiado otros, hemos estudiado el amor de Dios, hemos estudiado su paciencia. Pero la gracia de Dios es aquello como Dios nos suple en lo que no merecemos. La misericordia de Dios y la compasión es lo que nos suple en cuanto a no darnos lo que no merecemos. Y Dios nos suple en nuestras necesidades por cosas que nosotros ni siquiera no merecemos cosas y Él nos brinda su bondad y nos libra de otras. La gracia de Dios nos dio la salvación en Jesucristo. La misericordia de Dios nos libra del infierno. No merecíamos ninguna de las dos. Ni la salvación, ni ser librado del infierno. La gracia es lo que nos suple, lo que Dios nos da. La misericordia es lo que nos libra de aquello que nos merecemos. Dios nos ve en miseria y sus entrañas se conmueven. Esa es la misericordia de Dios. Todos los términos bíblicos para hablar de la misericordia de Dios hablan de una revoltura, si podemos así decirlo, de las entrañas de Dios. Son sus misericordias entrañables. Y Él te ve a ti en dolor, y Él te ve a ti en aflicción. Él te ve a ti en tu miseria, y Él es movido a misericordia. La misericordia es la que trata con los miserables. Dios nos ve a nosotros en nuestra miseria, y Él nos cuida, y Él nos sustenta. Fue lo que pasó con el buen samaritano. ¿Qué pasó con el buen samaritano? Él sintió compasión. Los otros lo veían y no, nada pasaba. Pero cuando vio a este hombre herido, sintió compasión. ¿Y qué hizo? Actuó, suplió lo que necesitaba, lo que hacía falta. Bueno, Dios es un Dios de misericordia. ¿Qué hace Dios en su misericordia? Dios nos ve nuestra miseria y nos suple. ¿Recuerdan una vez que estudiábamos, si lo recuerdan, acerca del Timoteo y cómo precisamente a Timoteo, el apóstol Pablo, en lugar de decirle gracia y paz, como hacen todas sus epístolas, le dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo? Porque Timoteo necesitaba de manera particular que Dios le supliera cosas que le hacían falta. En su ministerio, en el lugar donde estaba ministrando. Y fue la misericordia de Dios lo que luego le dio la valentía para aún enfrentar a los opositores del Evangelio con coraje, y por eso cayó preso. Como le vemos al final de la epístola a los Hebreos. Y él fue liberado. ¿De dónde sacó Timoteo, un hombre al que Pablo tuvo que decirle que no se amedrentara? ¿De dónde sacó él esa valentía? La misericordia de Dios le ministró en sus necesidades. Entonces Dios nos suple en su misericordia de esas cosas que a nosotros nos hacen falta. Y aquí si nosotros no tenemos el tiempo para ver los pasajes que hablan de la misericordia de Dios, pero para muestras, 2 o 3 botones. Salmo 51, versículo 1 y 2. Salmo 51, versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando hay conciencia de pecado, cuando nos vemos en falta delante de la palabra de Dios, cuando sabemos que hemos hecho lo incorrecto, lo impío, cuando no hemos andado conforme a la ley de Dios, cuando hemos seguido nuestros propios caminos, cuando el egoísmo ha atropado nuestro corazón, cuando el mundo nos ha contaminado. He aquí que si tenemos sensibilidad por esos pecados, vamos a decir, Señor, yo lo que me merezco es ser tomado de ti y de este mundo al venidero.
Pero en ese momento la misericordia de Dios nos puede alcanzar. Eso es parte de su bondad. Si no conociéramos de la bondad de Dios, nos desesperaríamos. Pero qué bueno que podemos venir como el salmista, en base a su bondad, y decirle, Señor, ten piedad de mí. ¿Cómo? Conforme a tu misericordia. Por mis piedades, borra mis rebeliones. Si no tuviéramos una doctrina de la bondad de Dios a la cual aferrarnos, la desesperación y la depresión sería el único camino. Pero Dios es bueno. Y Dios es perdonador. Y Dios se deleita en mostrarte esa bondad de esa manera. ¿Para qué? Para que tú también alabes a Dios por su misericordia y por su bondad. Y le digas a otros que Dios es bueno. Y eso es lo que el salmista hace y los demás salmistas. Eso es lo que hace la Escritura. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Segundo libro de Samuel 24. David le ponen las opciones de castigos por haber pecado él contra Dios. Dios le dice, ¿qué tú quieres que yo haga contra ti? ¿Te quieres que vengan 7 años de hambre? Versículo 13. ¿O huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Qué está diciendo David? Que sea Dios el que trate conmigo, que Él está lleno de misericordia. El hombre es más duro. El hombre es más duro, que no sea el hombre, que no caiga yo en manos de hombre. Ese no considera, ese no tiene piedad, no tiene compasión. Pero en Dios hay perdón, en Dios hay misericordia. Señor, trata tú conmigo y no el hombre. Trata tú conmigo y no el hombre. Dios está lleno de compasión. Es precisamente en medio de hablando de ese atributo que Él da la imagen de la madre que se compadece por el hijo de su vientre. Dice, en el momento cuando no se compadezca la madre, yo me voy a compadecer de ti. Yo sí. Yo no me voy a olvidar de ti. Podrá mejor una madre olvidarse de su hijo, pero yo no me olvidaré de ti. ¿Por qué? Por su bondad y por su misericordia. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y así, hermanos, podríamos hablar de su paciencia, y eso es parte de su bondad, hablar de su amor, y eso es parte de su bondad. Simplemente he querido darle unas muestras para que entendamos el concepto de la bondad de Dios. Ahora, no podemos equivocarnos. Dios es bueno, pero allí mismo en el texto de Éxodo 34, cuando el Señor le está mostrando a Moisés su bondad, Él le dice, pero yo no tendré por inocente al malvado. En otras palabras, su bondad tiene un límite. Su bondad tiene un límite. El hecho de que Él es bondadoso no significa que Él va a olvidarse de los pecados. No es eso lo que significa. No es eso. De manera que el hombre debe entender que no debe abusar de la bondad de Dios. Pero veamos un poco algo acerca de la manifestación de la bondad de Dios. Como yo les decía, la bondad de Dios se manifiesta en la creación. El Salmo 136 es una muestra de esto, como Dios provee a cada quien conforme a sus necesidades. Dios manifiesta su bondad en la providencia, como Dios cuida de su creación. Eso es parte de su bondad igualmente. Pero de manera más particular, veamos cómo Dios se manifiesta en su bondad en la redención. En la redención. Cómo Dios manifiesta su bondad en la redención. Dios salva a un pueblo numeroso. Dios le alcanza en su misericordia y en su bondad a cada uno de los santos. ¿Y dónde muestra su bondad? En primer lugar, antes de la fundación del mundo, planificando la salvación nuestra. No tiene que buscarlo. 2 Timoteo 1, 8 y 9. Por razones de tiempo, lo voy a leer. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Desde antes ya Dios está dando manifestaciones de su bondad. Cuando tú ni siquiera tenías pensado nacer y vivir, ya Dios estaba manifestando su bondad hacia ti. Dice que fue por su gracia. Porque dice que no fue por nada que nosotros hubiéramos hecho, no conforme a nuestras obras, sino porque Él quiso. Hermanos, eso no es bondad. Eso no es bondad. Dice el texto que eso es su gracia. Efesios 1, versículos 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque fue su gracia que lo hizo. Fue por su gracia que lo hizo. ¿Tenemos conciencia de eso como debiéramos? Dios manifiesta su bondad por la redención obrada a través de Jesucristo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Cristo es un regalo de su gracia, como le decíamos anteriormente. Y de eso sí hay versículos, hermanos. Versículos y versículos y versículos. De cómo Dios muestra su amor. ¿Por qué amamos a Dios nosotros? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La muestra de su amor y de su bondad. Pero no solamente antes de la fundación del mundo, no solamente enviando a Jesucristo a morir, sino cuando aplicó la obra de redención en nuestros corazones. ¿Qué veíamos esta mañana en la escuela dominical? La fe, ¿qué es lo como es? Es un regalo de Dios. Dios da el arrepentimiento, Dios da la fe. La salvación la da Él. En el momento que venimos a convertirnos, la gente cree que se convirtió. No, dice la Escritura, conviérteme y seré convertido. Conviérteme y seré convertido. Dios es que hace la obra. Dios nos salva. Dios aplica la salvación a cada uno de nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos levantó de los muertos a la vida. ¿Por qué dice Efesios 2 que Dios lo hizo? ¿Cómo? Por su gracia. Por su gracia. Por su misericordia. Porque Dios lo hizo. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, allí es donde sale la palabra filantropía. Su amor para con los hombres, lo que el texto dice es, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su filantropía. Eso es lo que dice el texto. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por nuestras obras, sino por su, ¿qué? Misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando se manifestó la bondad, dice el versículo 4, después dice el versículo 5, sino por su misericordia. Y en el versículo 7, justificados por su gracia. ¿Por qué es la salvación? Porque Él es bueno. Por nada en nosotros, nada que nos merezcamos, ni porque éramos inteligentes, ni porque éramos aquello, ni lo otro, nada, nada de nada. Hermanos, porque Dios es bueno, estamos salvos. Solo porque Dios es bueno. ¿Qué regalo nos ha dado Dios? Por su bondad. Es buena la salvación. Es buena la salvación. Qué bueno estar salvo. Qué bueno estar en Cristo. Qué bueno es tener esperanza de vida eterna. Qué bueno es tener a Dios de nuestro lado. Qué bueno que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué bueno. Pues esa bondad es un regalo de su bondad. Esa bendición es un regalo de su bien. Un bien suyo. Toda buena dádiva, Él es que la da.
ciertamente tenemos un gran compromiso de vivir aprovechando al máximo ese bien que Dios nos ha dado. Disfrutemos de nuestra salvación, hermanos. Gocemos a nuestro Salvador. Deleitémonos en la vida eterna que Dios nos da. Porque ese es un privilegio que no todo el mundo lo tiene. Tú eres un privilegiado. Y sin merecerlo, Dios te miró a ti. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Tan grande. Ahora, no solamente antes de la fundación del mundo nos da Jesucristo, aplica la salvación, sino que durante todo nuestro peregrinaje, la bondad de Dios nos va sosteniendo. Por su gracia es que nosotros seguimos de pie. Salmo 23, versículo 6. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Bueno, a veces, porque la verdad que hay días que uno no sabe que... No. Ciertamente, sin duda alguna, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mi hermano, no importa lo que tú estás pasando. El salmista habla de que aunque él ande en valle de sombra de muertos, no iba a temer mal alguno. Es la misericordia de Dios lo que nos sostiene a nosotros. Y eso Dios nunca dejará de manifestarlo para con nosotros. El día que Él deje de manifestar su bondad para con nosotros, ese día nos perdimos, hermanos. Es que su misericordia nos sostiene, su bondad y su gracia nos sostienen cada día de nuestra vida. Esa es la bendición. Qué bueno es el Señor. Por eso nosotros aún caigamos en nuestro peregrinaje. Podemos ir, como leíamos en el Salmo 51, a pedir perdón de Dios porque Él es compasivo y misericordioso. Mira otra vez, no, Dios es compasivo y misericordioso. Y debemos ir donde Él y echarnos a sus brazos porque Él es compasivo y misericordioso. No te salgas de ahí, no te salgas de ahí. Porque si el diablo te gana la batalla en ese aspecto, sucumbirás. Sucumbirás. Más aún, no solo en la eternidad, en la redención lograda, en la redención consumada, en la santificación, en nuestra vida perseverante aquí en la tierra, sino cuando tengamos nuestra entrada allí en gloria. Y simplemente coincidió que el púlpito tenía 5 lados y cada uno de esos puntos me sirvieron. Pero aún en la redención, bueno, lo que dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es una realidad. ¿Por qué? Por la bondad de Dios. Es un regalo de la bondad de Dios. Gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Qué más le podemos decir a una persona que no conozca al Señor? Pruébalo. Pruébalo. ¿Por qué ustedes creen que las heladerías tienen la técnica de darle a probar los helados? Si es bueno la gente lo va a comprar. Si es bueno la gente lo... Pues no, prueba lo que tú quieras. Claro, le dan una cucharita chiquita. Y prueba, a ver. Este sí está bueno. Y dame uno de ese, y dame uno de aquel. Porque ellos saben si es bueno su producto. La gente lo da a probar. Hay ciertos lugares de comida que dan a probar hasta pedacitos de carne y cosas para que la gente se entusiasme. ¿Y qué pasa? Que ganan clientes así también. Ganan clientes con esa probadera. ¿Y por qué ustedes ven en los supermercados también que se ponen allí a enseñar su producto? Venga, unte esa galletita con eso y cómasela. ¿Usted ha probado esto? Venden de esa manera. ¿Qué debemos nosotros decir? Gustar y ver que bueno es Jehová. Eso es lo que nosotros tenemos que promocionar a nuestro Dios.
Nuestro Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Yo no me quiero ver a mí como yo solo, simplemente promocionando al Señor. Yo lo que espero es que ustedes también estén involucrados y puedan decir lo mismo. Que puedan realmente estar disfrutando de la salvación que Dios nos ha dado. Y puedan decirle, mira, eso es bueno, pruébalo. Pruébalo que es bueno. No hay nada mejor en el mundo que conocer a Jehová. Pero el compromiso que tenemos es grande. No andemos con caras largas entonces. Tengamos cuidado. Porque cuando andamos con caras largas, estamos diciendo, dando una mala imagen del Señor. Ay, bueno, es fácil. Y aquí, tú sabes, tragándome un cable, como dicen. Y todo tipo de expresiones que los dominicanos se inventan. ¿Estamos en lo mismo que los demás? ¿O no estamos disfrutando del bien que es Dios mismo, el bien máximo? Y no estamos reflejando lo que Dios significa para nosotros. ¿Hay algún privilegio más grande que conocer a Dios? Hermanos, ni tú ni yo sabemos cuánto vamos a vivir. Si es mucho, ni poco. Continuamente vemos personas jóvenes que perecen. Continuamente. Dios se encarga de recordarnos que no vamos a estar aquí para siempre. Hermanos, ustedes saben la bendición que es saber que cerramos nuestros ojos en este mundo y los abrimos en el venidero. Estamos nosotros dando una muestra de que eso es bueno, tener esa esperanza. Cuán corto nos quedamos a veces, cuán corto, hermanos, nos quedamos. Aplicaciones prácticas. Pastor Nichols, en ese punto, es un resumen de las aplicaciones de la bondad de Dios. Se los voy a leer así mismo, los 7 encabezados que él da. El pueblo de Dios debe contemplar su bondad. El pueblo de Dios debe articular su bondad. El pueblo de Dios debe reciprocar su bondad. El pueblo de Dios debe imitar su bondad. El pueblo de Dios debe anticipar su bondad. El pueblo de Dios debe apreciar su bondad. Y el pueblo de Dios debe adorarle por su bondad. Si Dios es eso y ha hecho todo eso por nosotros, por medio de su bondad, sin nosotros merecerlo. Hermanos, esa es la consecuencia directa. El pueblo de Dios debe contemplar su bondad. Salmo 107, 43. Salmo 107, 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es el sabio? El que medita, el que contempla la doctrina de la bondad de Dios y deriva para su alma consuelo, aliento, paz, gozo. Esa doctrina lo que hace es alimentar gratitud a Dios, una vida de piedad, de amor, de celo, de esperanza. Meditemos. El pueblo de Dios debe contemplar su bondad. Por eso los salmos están llenos de referencias a la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque ese salmista estuvo meditando en que Dios es bueno. Y por eso podía escribir todo eso. Y estimular a otros a alabar a Dios por eso. No solo debemos contemplar su bondad, debemos articular su bondad. Salmo 66, 16. Salmo 66, 16. Dice, venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Salmo 145, 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Qué van a hacer los santos? Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Tenemos que articularle, poner en nuestros labios. Dios es bueno, hermanos. A veces yo creo que tenemos miedo de lucir como medio cursis o no sé qué. Pero no ponemos a Dios en nuestros labios para decir a los demás quién es nuestro Dios. Poder decir a nuestros labios, decir a otros, Dios es bueno.
Hermano mío, recuerda que Dios es bueno. Dios no te va a desamparar. Dios es bueno. Una bondad inmensa. El pueblo de Dios no solo debe contemplar su bondad y articular su bondad, debe reciprocar su bondad. ¿Qué dice Lucas 7:47? Que al que mucho se le perdona, mucho que ama. Debemos reciprocarle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Amamos a Él, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debe haber una respuesta, una reacción a lo que Él ha hecho por nosotros, a los favores que nos ha dispensado. El pueblo de Dios debe imitar su bondad. Amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Como yo también lo he hecho. Sed misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Lucas 6. El pueblo de Dios debe anticipar su bondad. Salmo 27:13. Salmo 27:13. El pueblo de Dios debe anticipar o esperar su bondad. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Las cosas no están bien. Yo veo un panorama sombrío, pero yo hubiese desmayado si yo no creyese que veré la bondad de Dios. ¿Qué estaba haciendo el salmista? Esperando la bondad de Dios. Es que Dios va a mostrar su bondad. Dios se va a manifestar. ¿Y qué tenemos que hacer? Anticipar esa bondad. No, Dios se va a manifestar. Porque Dios es bueno. Yo no he visto justo desamparado. Yo no he visto justo desamparado. ¿Qué hace Dios? Dios nos va a suplir en nuestras necesidades. Debemos estar anticipando. Si vosotros siendo malos les sabéis dar buena dádiva a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Esperemos que Dios va a mostrar su bondad. Debemos apreciar su bondad. Salmo 106:1. Dadle gracias a Dios, alabad a Dios porque Él es bueno. Muestras de aprecio porque Él es bueno. Y finalmente debemos adorarle por su bondad. ¿Qué hizo Moisés después que Dios le reveló su gloria? Dice que Él se postró sobre su rostro y adoró. Si Dios es bueno, hermanos, tenemos el compromiso de adorarle. El Salmo 100 nos invita a cantar a Dios, a venir a sus atrios con acción de gracias. ¿Y qué dice? ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Tenemos un compromiso de adorarle y de postrarnos delante de Él y decirnos a nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para recibir tantas bondades, mercedes y misericordias? ¿Quiénes somos? ¿Qué merecemos tú y yo? Medítalo, piénsalo. Dítelo a ti mismo. ¿Qué te mereces tú? Sin embargo, ¿qué Dios te ha dado? ¿Qué tú haces por ese Dios? ¿Cómo vives para ese Dios? Que ha dado tantas manifestaciones de bondad. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. Hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros a anunciar sus virtudes. Vamos a poner en nuestros labios un poco más eso de que Dios es bueno. Vamos a poner en nuestros labios, vamos a decirnos mal los unos a los otros. Vamos a recordarnos más eso, los unos a los otros. Vamos a despegarnos un poco de las cosas que sentimos que nos faltan y que nos afectan. Y vamos a recordarnos que Dios ha sido más que misericordioso con nosotros.